La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Muy buenas tardes o días, depende de la hora que usted nos pueda estar viendo en este momento. Queremos darle la bienvenida nuevamente a este subprograma de la lección, del repaso de la lección. Estamos hoy estudiando la lección número 9. Anden como sabios, es esta lección número 9. Y hoy nos acompañan, estamos el panel completo, está el pastor Albert, el pastor Daniel, el pastor Jonathan, la hermana Ketty está con nosotros. Y bueno, queremos darle una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. No se olviden de compartir este mensaje y que podamos también llegar a otras personas que también que lo necesitan. Como siempre lo decimos, este programa auspiciado por la Conferencia de New Jersey. Sean todos bienvenidos y gracias por estar con nosotros en esta hora, en el momento en que nos estás viendo. Un rápido saludo para cada uno de los panelistas. Pastor Albert, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. Pastor, un saludo, un gusto estar una vez más en el repaso de la lección. Gracias, pastor. Pastor Jonathan, ¿cómo se encuentra usted en esta hora? Otra vez, igual, emocionado como siempre para seguir repasando juntos esta bella lección. Muchas gracias, pastor Jonathan. Bienvenido. Hermana Ketty, bienvenida. ¿Cómo está? Pastor, saludos a todos. Es un placer nuevamente una semana más, algo más que aprender. Muchas gracias, hermana Ketty. Dios me la bendiga. Y bueno, pastor Daniel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Feliz de estar con todos, estar completos y con nuestros oyentes también. Bueno, bienvenido, pastor. Entonces, la lección número 9, anden como sabios. El texto está registrado en Efesios, capítulo número 5, versículos 15 al 17. Ya estamos llegando casi al final de nuestro trimestre, pero esta lección va a estar muy interesante. Y bueno, quisiera aprovechar de una vez, darle la palabra al pastor Daniel para que nos pueda entonces introducir la lección de esta semana. Pastor, ¿nos puede dar la introducción de esta semana? Con mucho gusto, esta lección tiene mucho que ver con nosotros hoy día, aunque Pablo usa una metáfora muy común del Antiguo Testamento que tiene que ver con los mercados, ¿no? Con ir de compras, con aprovechar las ofertas, los especiales, los clearance, las gangas, aunque ganga se usa también para otra cosa mala como las pandillas, pero Pablo nos lleva a todos nosotros hoy, como a la iglesia de Éfeso en su tiempo, a tener cuidado con aquello que nosotros andamos buscando, aquello que queremos comprar. Y Pablo hace un contraste, ¿no? Entre los necios, que para ese tiempo lo que rodeaba a la iglesia de Éfeso era un ambiente muy terrible, pastor, donde contar historias atrevidas, donde la inmoralidad sexual y donde muchos otros pecados, como vimos la semana pasada, abundaban. El llamado, como lo dice el título de la lección, es a que los que creemos en Cristo y estamos en Cristo no caigamos en eso, sino que tengamos en cuenta el valor de que el tiempo se acaba. Es como que nosotros estamos siendo examinados hoy día y nuestro tiempo pronto puede terminar y hay que aprovechar bien la vida que nosotros decidimos llevar. Eso es lo que vamos a estar estudiando durante esta semana. Bueno, por eso es que el título no es anden como sabios, ¿no? Entendiendo el tiempo en el que nosotros estamos y administrando pues parte de ese tiempo, es el hecho de saber cómo andar en estos tiempos peligrosos y aprovechando bien el tiempo en el que nosotros andamos. Gracias, Pastor, por la introducción de esta lección. Es lo que más o menos vamos a esperar esta semana. Y bueno, vamos a entrar en detalles de una vez directamente con cada uno de los días de esta semana. Y quisiera iniciar en este momento haciéndole una pregunta al pastor Jonathan, que nos va a introducir parte de lo que va a ser el día domingo. Y en el día domingo, la primera pregunta que aparece allí arriba en Efesios capítulo 5, verso 1 y 2, el apóstol Pablo le hace un llamado a los creyentes que están allí en la iglesia de Éfeso. Y entonces él les hace un llamado a ser imitadores de Dios. Ahora, Pastor Jonathan, ¿en qué sentido quiere Pablo que los creyentes sean imitadores de Dios? Porque, ok, somos imitadores de Dios, pero Dios son muchas cosas que tendríamos nosotros que imitar, pero él lo especifica
en algo, en algo. Entonces, ¿qué es ese llamado que hace el apóstol Pablo para la Claro. iglesia de Éfeso? Sí, es un llamado, de hecho, todo el capítulo 5 es muy práctico, es un llamado a vivir la vida cristiana y ponerlo en acciones, ¿no? Y de hecho, Pablo usa el verbo andar, ¿no? Y andar lo tiene como sinónimo de comportamiento o forma de vivir. Entonces, él deja en claro en este día que el fundamento, ¿no? De ser realmente un imitador de Cristo debe ser el amor. Nuestra motivación para vivir una vida de amor es el sacrificio de Jesús. Entonces tú vas a mirar, de hecho, quiero leerles ahorita versículo 1 y 2 de Efesios 5, y ahí dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y anda en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Entonces ahí estamos mirando, ¿no? Que Dios está deseando que nosotros seamos imitadores de Él. Y Pablo trae esto a la luz. Él está dejando claro aquí en estos dos versículos que debemos andar en amor. Y también nos da razones por qué debemos andar en amor. Nos deja muy en claro a través de este día, que debemos amar a Dios, vivir en amor, porque Él nos amó y se entregó voluntariamente por nosotros. También trae a colusión que fue Cristo que fue sacrificado, ¿no? Y que nos libra del pecado, y también que es algo agradable para Dios. Y tanto también nos pone algo en práctico, nos deja nos da unas palabras para dejarnos en claro cómo se presenta, cómo se manifiesta el amor y cómo no se manifiesta el amor. Por ejemplo, hay cosas que él dice que ni se deben nombrar dentro de aquellos que son llamados hijos de Dios, que es como fornicación, inmundicia, avaricia. Pero también hay palabras, hay cosas que convienen. ¿Por qué? Porque demuestran el amor, que son, por ejemplo, no hacer necedades, no decir palabras deshonestas. Y estas cosas demuestran que vivimos, actuamos, pensamos y llevamos una vida de amor. Y él termina con algo muy importante, ¿no? Diciendo acciones de gracias, que es la última manifestación de amor en este día que presenta Pablo. Ok, entonces el llamado que hace el apóstol Pablo para los cristianos de Éfeso, indudablemente para nosotros también, es que nosotros seamos imitadores de Dios, pero específicamente en su faceta de amor, ¿no? Y bueno, es que al final la Biblia resume a Dios es amor y yo tengo que buscar la forma de poder tener de poder imitar esa acción del Señor. Entonces, el apóstol Pablo hace ese llamado para nosotros. Gracias, Pastor Jonathan. Ahora, hermana Ketis, cuando hace, o sea, el libro de Efesios, este capítulo 5 da varios consejos, ¿no? El primero que da allí en el versículo 1 y 2 es que nosotros podamos ser imitadores de Cristo en esa faceta de amor. Pero ahora, también el apóstol Pablo da un consejo a los creyentes de Éfeso que también es para nosotros y tiene que ver con el hecho de andar como hijos de luz, como andar como hijos de luz. Entonces la pregunta sería, ¿cuál fue la evaluación de Pablo a los creyentes de Éfeso cuando les pide que tengan cuidado de no dejarse engañar por esas palabras, por palabras vanas? Sí, gracias, pastor. Para empezar, debemos de leer el versículo que es clave en este día lunes de estudio, que queda en Efesios 5:6. Y la palabra de Dios nos dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué son palabras vanas? Bueno, la palabra vana es como algo que no tiene fundamento, que es algo vacío. Y si vamos de palabras vanas, no hay razón, es algo, una mentira. Entonces Pablo viene y toma tiempo y les escribe, le dice, ok, recuerden que ustedes antes estaban en la oscuridad haciendo tales y tales cosas en sus pecados, pero ahora ustedes son hijos de Dios y deben recordar que para ser hijos de Dios y ser luz, ustedes tienen que mantenerse en los caminos de Dios, dejando de hacer todo lo malo.
tratar de centrarse en que ustedes deben de ser los propicios de proclamar ahora lo que ustedes dejaron de hacer. Ahora ustedes están centrados en la luz, deben reflejar la luz, buscando agradar al Señor, reflejando el amor de Dios, andando en sus caminos, recordando que Él se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, pero también les recuerda y les dice que Dios es un Dios justo, que todas estas cosas malas, al practicarlas, los alejaba de Dios, y que la ira de Dios está sobre aquellos hijos desobedientes que practicaban todas estas cosas malas anteriormente. Ahora ellos están en este grupo que reflejan la luz. Y gloria a Dios porque ellos estaban actuando mal anteriormente, pero ahora ellos se llaman hijos de luz, y eso debemos nosotros también. Si nosotros estamos andando mal, si nosotros, como los efesios en ese tiempo, entonces debemos también reflejar en qué es lo que estamos haciendo mal, que le desagrada a Dios. Gracias, hermana. Y es interesante porque tanto como lo decía el pastor Jonathan y lo dice usted, hermana, o sea, el llamado es, o sea, el primero es ser imitadores de Cristo, ahora de andar como luz, y tiene que ver en el contraste de lo que nosotros éramos antes de conocer a Dios y ahora quiénes somos con Dios. Entonces, si yo conozco a Dios, tiene que haber un contraste en mi vida, ya no puedo actuar igual, y incluye con lo que tiene que ver, decía el pastor Jonathan, con aquellas cosas de las cosas inmorales, la fornicación y eso. Y ahora usted introduce también esas formas de esas palabras vanas que tiene que ver con la vieja manera de vivir. Entonces el apóstol Pablo en estos versículos está haciendo un llamado para nosotros. Ahora, es interesante solamente para recalcar, por si alguien que no es de la iglesia está escuchando este tema, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios no es la ira como la del ser humano, que es un volcán de expresión y, ya, y viene, no es ese tipo de ira. La Biblia nos usa esa expresión, la ira de Dios, como al final el pago de la justicia de lo que nosotros decidimos. Pues entonces, la ira de Dios no es la misma expresión del ser humano, sino simplemente la ira de Dios tiene que ver con el recibir el pago justo de las decisiones que nosotros tenemos. A ese es que se conoce el concepto de la ira de Dios. Solo por si hay alguien que no entiende este concepto, pues quería dejarlo allí presente. Ahora, Pastor Albert, el día martes nos habla de despierta tú que duermes y está también basado allí en Efesios capítulo 5, especialmente de los versículos 8 en adelante. Ahora la pregunta para usted, pastor, ¿qué consecuencias testimoniales, según el día martes, qué consecuencias testimoniales estaba procurando Pablo evitar contra la iglesia? Muy bien, pastor. Cuando llegamos a este punto, Pablo está queriendo llegar a un punto específico, llevar la atención de la iglesia a un punto determinado. Cuando vemos la carta a los Efesios, encontramos que es una carta que tiene una estructura maravillosa que algunos teólogos la conocen como la carta con estructura testimonial. Pablo comienza, si ustedes recuerdan, alabando en el capítulo 1, llevando a los efesios a alabar a Dios por la salvación que habían recibido, el privilegio de ser escogidos por Dios. Luego va llevando en un orden ascendente. A través de la carta está mostrando que estábamos muertos y el Señor nos trajo a la vida. Después de traerlos de la gratitud, de la alabanza, de la acción de gracia, de hacerles ver cómo estábamos y cómo el Señor nos ha traído, ahora les dice, hermanos, en el capítulo 5, es tiempo que nosotros andemos en la luz. Después de haber elevado a ellos la mente a la gratitud de la salvación provista por Dios, después de haber visto y llevado su mente al punto de exaltar a ese Dios que había hecho cosas grandes por él, ahora está lo que el pastor Federico mencionaba, lo que Dios había hecho una sección de la carta, ahora lo que a ellos les correspondía. ¿Cuál es la respuesta que debe de tener la iglesia? Y Pablo dice, señores, ya el Señor hizo cosas maravillosas. A través de él recibimos la salvación. Estábamos muertos y nos dio la vida. Estábamos perdidos y nos rescató. Ahora Pablo en el capítulo 5, pastor, está queriendo llevar a la iglesia a que no hayan efectos negativos de su testimonio. Les dice, hermanos, es tiempo que nosotros andemos en la luz, y por eso en el capítulo 5
Pablo invita a la iglesia a vivir un estilo de vida que honre a Dios. Por eso en el capítulo 5, versículo 8 y 15 en adelante dice que debemos de andar no como los incrédulos, sino como los hijos de la luz. En otras palabras, lo que Pablo está procurando evitar es que la iglesia siga dando un testimonio erróneo que afecte el testimonio general de lo que representan los hijos de Dios. Y les dice, hermanos, ya no podemos andar como hijos de las tinieblas. Ustedes, ya Dios hizo muchas cosas para mostrarnos el camino en el cual debemos de andar. Y por eso les dice, nosotros tenemos que despertar. Despiértate, y está citando Isaías 60. Pablo está conectando Isaías 60. Despiértate tú que duermes. Y está Pablo haciendo ese énfasis de que la luz del evangelio tiene que ser una luz que no solo sea reflejado en nuestro interior, pero sino sea expuesto a lo exterior, y a través de ello cuidar el testimonio el cual nosotros profesamos. Nuestro testimonio puede edificar o puede ser un instrumento del enemigo para poder desbalancear la fe de aquellos que profesamos y de aquellos que no profesan también. Bueno, un llamado a despertar, ¿verdad? Un llamado a poder practicar esa fe a la cual el Señor nos ha llamado. Ahora, Pastor Daniel, el título, como lo dije esta semana, tenía que ver andar como sabios y no como necios. Así Y el es. día miércoles nos habla un poco acerca de esto allí en Efesios capítulo 15, capítulo 5, versículos 15 al 17. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia de andar como sabio y no como necio? ¿Y qué tiene que ver esto con la frase, aprovechen bien el tiempo? Bueno, creo que es el corazón de la lección de Dios para nosotros hoy día. Si leemos con cuidado los versículos desde el 15 hasta el 17, vamos a notar que hay dos frases que se parecen mucho. Por ejemplo, en el 15 dice, anden como, no como necios, sino como sabios. Y en el 17 dice, no sean insensatos, sino entendidos. Hay un marcado contraste, como decía el pastor Albert, hay que despertar. Y ese despertar y ese andar en la luz y no en las tinieblas tiene mucho que ver con esa frase de aprovechar bien el tiempo. Ahora, ¿cómo nosotros o para qué nosotros debemos estar despiertos? ¿Por qué debemos aprovechar bien el tiempo? ¿Para qué? Bueno, imagínense ustedes, todos estos verbos que Pablo utiliza aquí vienen del lenguaje comercial, de ir al mercado a comprar. El verbo que se utiliza aquí para aprovechar es exagorazo. Y este verbo tiene que ver con, literalmente, cuando usted lo debe traducir como debe traducirlo, porque el verbo está en un tiempo intenso. Quiere decir, mira, aprovecha las ofertas, aprovecha los especiales, aprovecha las gangas. Y eso es algo que muy comúnmente nosotros hacemos hoy día cuando vamos a hacer una compra. Usted va y está pendiente del mejor precio. Es aprovechar un bien que tiene un valor quizás más alto, pero usted lo consigue en un valor menor. Eso es aprovechar. Eso quiere decir, y eso es algo que muy comúnmente nosotros hacemos, pero lo hacemos cuando vamos a comprar algo material y no lo utilizamos casi nunca para nuestra fe. Y Pablo intencionalmente a la iglesia le hace un llamado a cumplir su parte. Estén despiertos y aprovechen bien. Ahora, cuando habla de la palabra tiempo, pastor, kairos, un verbo muy conocido en griego, se le puede dar dos aplicaciones. Una, a que, oye, mira, no dejes pasar en el momento la oferta que estás teniendo, adquiérela, como si estuviéramos en una subasta, ¿no? Y en segundo lugar, porque todos nosotros, ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros y para qué es que lo hacemos? En el versículo número 17 está, todo lo que Pablo está buscando que nosotros hoy día hagamos como iglesia es que podamos entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cómo puedo yo descubrir cuál es la voluntad del Señor? Pastores, hermanas y amigos y hermanos, yo creo que hay dos frases que debemos aplicar a nosotros hoy día.
La primera está en el versículo número 15. Miren con cuidado cómo andan. Ya ustedes han hablado suficiente de eso, ¿no? Pero hay que estar despiertos en cuanto a nuestro testimonio, nuestras acciones y nuestras elecciones y nuestras prácticas de vida. Y cuando la segunda frase para mí es, como usted lo dijo, pastor, ahí, aprovechen bien el tiempo. Y esta frase nos hace pensar a nosotros que, bueno, el tiempo se acaba. Desde que nacemos hasta que morimos, es como un relojito de arena que va sin parar. Y Dios quiere que la iglesia aproveche hoy día el tiempo, porque el tiempo se va a acabar también. Y en muchos sentidos hay que aprovecharlo. Pero Pablo, especialmente Pastor Martín, él hizo un llamado a la iglesia: señores, el tiempo se acaba, aprovechen de conquistar como iglesia, testificar, como decía el pastor Albert, quién es Cristo, el amor de Cristo, como decía el pastor Jonathan. Es decir, hoy día nosotros como iglesia, también el tiempo se nos va acabando, la gracia se va cerrando. No perdamos el tiempo y más bien, en vez de andar en vanas conversaciones, como decía la hermana Ketty, hablemosle a la gente del amor de Dios y que Cristo nos ama, y ofrezcámosle a ellos también eso que hemos adquirido nosotros por un precio muy bajo, nada, que es nuestra salvación y el amor de Dios en nuestras vidas, y aprovechemos de dárselo a aquellos a quienes amamos y a quienes que nos rodean, porque esa es la misión de la iglesia. Y bueno, y me gusta, ¿no? Esa expresión tiempo. Tiempo tiene que ver con el tiempo de este mundo y tiempo tiene que ver con el tiempo mío. Y hay que aprovecharlo en los dos aspectos, como iglesia, en la predicación del evangelio, y en mí, en ver cómo yo estoy actuando en el tiempo que el Señor me ha dado. Gracias, pastor. Ahora, pastor Jonathan, ya en los tiempos finales de nuestra lección, ¿verdad? Ya estamos llegando ya al día jueves. El apóstol Pablo introduce también allí, pues, el tema de la adoración. Entonces, ¿qué nos puede decir usted, o qué le dice Pablo a Efesios acerca de este tema de la adoración? Claro, de hecho, Pablo deja en claro que si hacemos todo lo que acabamos de mirar en cada día, eso es adoración. En otras palabras, la adoración tiene que ver con un estilo de vida. Y otra vez va a lo práctico, para que nosotros podamos vivir en amor y ser hijos de luz y etcétera. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Para poder adorar diariamente, vivir una vida de oración, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Es lo que está tratando de dejar aquí Pablo, decir, ¿sabes qué? Para lograr todo esto, llénense del Espíritu Santo y no de otras cosas. De hecho, hace algo muy práctico, pone algo muy práctico que me encanta cómo Pablo lo presenta. Y voy a leer los versículos 18 y 19 de capítulo 5 nos dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y otra vez, miramos esto, algo muy, muy práctico, porque estamos mirando exactamente lo que Pablo está haciendo aquí, ¿no? Presenta dos pensamientos muy opuestos, ¿no? Llenar nuestra mente con alcohol o llenarla con el Espíritu Santo. Y como hemos visto a través de los días de estudio de esta lección, que hay cosas que no son buenas, que no son realmente estilo correcto de vivir para un cristiano. Por ejemplo, la fornicación, la inmundicia, las malas palabras. Pero aquí está dejando Pablo de una manera entender que estando bajo el estado de embriaguez, fácilmente somos llevados a la fornicación, a la inmundicia, a las malas palabras. Pero cuando nuestra mente está llena del Espíritu Santo, compartimos con nuestros hermanos salmos, himnos, cánticos espirituales, ¿no? Y en otras palabras, alabamos a nuestro Dios. Entonces, lo que quiere dejar saber, ¿no? Para poder vivir una vida sabia, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y al final es una adoración práctica de nosotros hacia Exacto. Dios. Gracias, pastor. Al final el Espíritu Santo es el que logra todo esto, ¿no? Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, podremos andar en luz, podremos andar siendo imitadores de Cristo, podremos andar aprovechando el tiempo. Entonces, tiene que ver con ese llamado final de que yo me llene del Espíritu Santo. Bueno, en estos minutos que nos quedan ya por cerrar la lección, queremos entrar a las conclusiones y quisiera preguntarle a cada uno de ustedes cómo cierran ustedes esta lección, y el cierre final lo tendrá el pastor Albert.
Pero, hermana Ketis, para usted, ¿qué fue lo más importante para usted? Porque puede ser que para usted sea diferente a lo mío, ¿no? Pero ¿qué fue para usted lo más importante de esta lección esta semana? Bueno, pastor, todos esos consejos que Pablo nos da, debemos ponerlos en práctica. Ser hijos de luz, debemos nosotros pedir diariamente dirección divina como creyentes para poder reflejar y ser buen testimonio ante los demás. Y eso solamente se logra sometiéndonos completamente al Señor. Así es. Muchas gracias, hermana Ketis. Gracias por la participación de hoy. Pastor Daniel, en unos segundos, para usted, ¿qué es lo más importante de esta lección? Hay dos caminos. El camino de la sabiduría te lleva a salvación, el camino de la necedad te lleva a la perdición. Y el tiempo se nos está acabando. Así que decidamos andar en luz como sabios. No juguemos Muchas, con el pecado. muchas gracias, Pastor Daniel. Dios me lo bendiga. Gracias por la participación también en esta lección. Pastor Jonathan, para usted, el cierre final del más importante para usted en su vida espiritual de la lección. Sí, simplemente que Dios nos está llamando a vivir una vida sabia. Y para llevar eso a cabo, tenemos que estar cerca de Dios cada día. Muchas gracias, Pastor, también. Y bueno, Pastor Albert, usted tiene el cierre final de esta lección. Para usted en estos minutitos que quedan, ¿cómo cierra la lección general para usted y bueno, en general lo que fue el repaso de esta semana? Muy bien, como los compañeros han hecho énfasis, vivir una vida sabia. Y la pregunta es, ¿qué es vivir una vida sabia, hermanos? Una vida sabia es vivir apartado del mal, apartado del pecado y vivir en el temor de Jehová. Así que la invitación de Pablo a la iglesia de Éfeso era, apártense del pecado y sigan el propósito de Dios. Es la misma invitación para nuestro tiempo, pastor, de ser hombres y mujeres que el evangelio alcanzó y que honremos a ese evangelio, a ese Dios del evangelio, mediante un testimonio genuino, un testimonio auténtico, que andemos como hijos de luz, hijos de Dios. Amén. Muchas gracias, Pastor. Entonces, y recuerden, el llamado del apóstol Pablo no fue solo para Éfeso. El llamado es para nosotros también, que estamos viviendo esa carta que llega a nosotros el día de hoy. Bueno, muchas gracias a los participantes, gracias a usted por pasar el tiempo con nosotros en este tiempo que nosotros hemos compartido. 30 minutos estaríamos llegando en este momento. Queremos recordarles que puedan compartir esta lección y que nos puedan acompañar la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar un poco acerca de familia. Vamos a hablar acerca de los cónyuges juntos en la cruz. Así que los invitamos. Gracias por estar con nosotros, que Dios me los bendiga y desde aquí, desde New Jersey, en los diferentes lugares donde nos ven, les mandamos nuestras bendiciones, nuestras oraciones y que el Señor pueda estar con ustedes. Que Dios los bendiga, nos vemos la semana que viene.